Celebro con el alma lo que hoy vamos a vivir. De principio a fin, esta entrevista va mostrándonos cómo las secuencias, cómo se unen los puntos, las diosidencias que la llevan a ella a vivir un encuentro maravilloso donde canaliza mensajes para todos nosotros, mensajes que hoy serán entregados por ella, por nuestra invitada, una mujer chilena de nombre Carla Manterola. Ha estado con nosotros con anterioridad y el mensaje que nos trae, eso que logró canalizar, la manera como se logró, el suceso, la secuencia de todo lo que aconteció para que esto se diera, es realmente maravilloso. Veamos esta entrevista de principio a fin porque lo que van a ver y van a escuchar es algo que llena el alma y llena nuestro corazón. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de saludarla nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Querido Cristian, muchas gracias por invitarme nuevamente. Usted vivió una serie de sucesos, sucesos que se fueron dando en secuencia para llegar a ese entendimiento de saber hacia dónde la vida la estaba llevando. ¿Cómo sucedió esto? Esto partió cuando yo era muy pequeñita. Yo comencé a recibir mensajes, que no sé si te lo comenté en la entrevista pasada, cuando tenía 4 años, más o menos, 4 o 5 años de edad. Y fue bastante complejo, puedo decirlo. Para una niña a los 4 o 5 años empezar a sentir cosas, de verdad que fue un caos en mi vida. Mira, te lo voy a contar así, súper simple. Yo era una niña que consideran bien especial en la casa. En las noches mi familia se iba a acostar, mis papás, mi hermano, y yo me levantaba calladita, abría la puerta de mi casa y me sentaba en la bajadita de la casa, por así decirlo, que daba al jardín. Y me quedaba ahí y llegaban mis perros, siempre nosotros tuvimos muchas mascotas, y llegaban mis perros más todos los perros que estaban como viviendo afuera. En esa época casi no teníamos rejas en las casas, entonces todos entraban. Y yo recuerdo que yo me quedaba ahí con mis perros que se paraban al lado mío, muy guardianes, y yo veía entidades. Y yo me paraba ahí con toda una personalidad y decía, en mi mente yo decía, mientras yo esté acá, esas entidades no van a poder entrar a mi casa. Como que yo actuaba casi de guardiana a esa corta edad. No tengo idea por qué, porque obviamente no, yo simplemente lo hacía. Y ahí comenzó este proceso, porque me pasé así mucho tiempo, donde todas las noches se iban a acostar mis papás. Yo me levantaba y me iba ahí a la puerta. Así comenzó este como descubrimiento de que yo veía cosas o sentía cosas. Eso me llevó a un desgaste energético muy grande, al punto que yo me enfermé. Me pasearon por todas las clínicas de Santiago, acá en Chile, médicos, dijeron que tenía leucemia, nadie entendía mucho qué es lo que pasaba conmigo, hasta que llegaron donde una mujer, la señora Lidia, que ella atendía ahí en La Reina, no recuerdo exactamente, y ella era una canalizadora que hablaba con Dios. Ella te daba un papelito donde te anotaba todo el mensaje que el Padre te tenía que dar, y arriba unas letras como en arameo, ¿ya? Ella decía que era el idioma antiguo. Yo siempre pregunté, ¿y esas letras raras? Y mi madre me decía, ese es el antiguo idioma. La cosa es que algo ocurrió ahí a nivel energético, que me hicieron unas sanaciones y dijeron que lo que a mí me pasaba no era físico, sino que era energético, porque yo estaba protegiendo a mi familia. Y eso significó muchos rezos, cadenas de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que de la noche a la mañana me volvieron a hacer, porque yo pasé con esas punciones a la médula, olvídate. Y no tenía nada, pues, me sané. Entonces ahí vino todo un recorrido y un despertar a nivel quizás un poquito más espiritual sin yo entender mucho. Cuando yo comencé este despertar, 4 o 5 años, yo empecé a tener sueños, que al principio yo los tomaba como sueños. Y en estos sueños yo siempre me veía subiendo una montaña, ¿ya? Yo subía una montaña y en esa montaña era un sendero y yo había gente que yo traía por este sendero. Y yo le decía a todas las personas que por favor se apuraran, que teníamos que entrar.
y yo miraba a mi izquierda, porque es muy claro, todavía lo tengo muy grabado, yo miraba hacia el frente y ya estaba como la ciudad, pero miraba hacia abajo, y venía el camino por este lado, mi lado derecho, y yo de acá le decía a la gente, por favor apúrense y estas entradas estaban a este lado. Y yo miraba y había una entrada como a una cueva, ¿ya? Yo no veía lo que había dentro, solo sabía que yo tenía que llevar a la gente hasta allá. Y ese sueño se comenzó a repetir. Además, yo me veía adulta. Yo sabía que era yo, pero no tenía el cuerpo de esta niña chica que yo era. Entonces yo no entendía mucho qué es lo que estaba pasando. Al principio lo tomé como un sueño, pero esto se empezó a repetir constantemente. Siempre tenía el mismo sueño. Y yo decía, esto es muy raro. Lo trataba de hablar con mi mamá, lo trataba de hablar con mi tía, con muchas personas, pero nadie me daba información. Bueno, después entendí que era porque yo en ese minuto era muy pequeña y no estaba preparada para saber qué significaba toda esta información. Así fue como cada vez yo comenzaba a ver un poquito más de detalle, ¿ya? Detalles como dónde yo tenía que llevar a la gente, qué tenía que hacer. Me decían que era una zona de resguardo. Y yo decía, ¿pero resguardo de qué? Y así fue como empecé a crecer. Y este sueño seguía repitiéndose constantemente. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, cuando ya mis papás, mi mamá principalmente, me dio como el espacio ya para salir más sola, yo empecé la búsqueda de este lugar. Y me recorrí, yo creo que gran parte de los cerros y de la cordillera de Santiago, pensando que este lugar estaba ahí. Yo vivía allá en ese momento. Me recorrí, llegué al glaciar, llegué a la Laguna Almorado, me recorrí todo buscando este lugar y no lo encontraba. Yo decía, ¿dónde estará este lugar? Debe estar acá en el Cajón del Maipo. No, debe estar para el otro lado. No, nunca lo encontraba. Hasta que ya más grande yo aprendí que me podía comunicar con mis maestros, con mis guías, etcétera. Con todos, yo te estoy haciendo como el resumen, con todo este trabajo que también estaba haciendo mi tía conmigo. Entonces comencé a pedir asistencia y a decir, por favor, yo necesito saber qué significa esto, porque si no me voy a volver loca. O sea, ¿por qué tengo el mismo sueño? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y en ese proceso, que después yo comencé a recibir un poquito más de información, yo veía gente como arrancando. Me mostraban distintas partes. Ya, esa persona está arrancando, ¿qué tengo que hacer yo? Y yo los dirigía y los llevaba a esta montaña. Entonces, en todos lados yo decía, es muy raro, ¿por qué yo tengo que ayudar a esa gente que además no conozco? ¿Y dónde está este lugar? ¿Me tendré que ir a otro lado? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Cuando decimos Así fue. arrancando, Carla, es por el término de pronto que en algunos países se entiende diferente. Arrancando Huir, significa, ok, la gente estaba huyendo huir, y usted la llevaba, ok, exacto, huyendo. perfecto. Y yo le decía que por favor entraran y yo muy apurada, por favor, tenemos que apurarnos, le decía a la gente, tenemos que pasar rápido a este lugar. Y yo siempre miraba a este lugar a mi izquierda y veía cómo la gente empezaba a entrar. Y es muy especial porque es un lugar donde es un camino muy delgadito, con el típico sendero no sé si tú has hecho senderismo, pero típico Sí. sendero de montaña. Y justo la gente entra como una especie de cueva y entra como bajando. No derecho, porque yo veía que la gente empezaba a bajar al momento, pero yo nunca entraba, entonces no sabía lo que había adentro. Yo llegaba hasta ahí y yo esperaba que entrara la última persona y ahí yo despertaba. Entonces yo no tenía idea qué pasaba con esto. Bueno, cuando pasaron los años, ya te estoy hablando, cuando yo empecé este proceso terapéutico, cuando me inicié en Reiki, ese fue un proceso muy lindo. Y también en esta búsqueda yo llego donde mi maestra de Reiki, que me llevó una amiga donde ella, por allá en Isla de Maipo, y llego donde ella y me dice, lo primero que tengo que hacer es una sanación. Ya le digo yo, materia dispuesta, me entregué, me empieza a hacer una sanación y me dice, me queda mirando y me dice, tú te enfermaste cuando eres chica. Tú te enfermaste porque estabas protegiendo a tu familia.
Y me empieza a decir, pero todo textualmente, que yo quedo helada. Yo le digo, pero ¿cómo sabe usted eso? Y me dice, bueno, ella, claro, ella canalizaba, yo no sabía en ese minuto. Entonces, dentro de la sanación me dice, sí, porque tú estabas efectivamente cuidando a tu familia la estaba rodeando una oscuridad y tú la estabas protegiendo. Y eso provocó que tú absorbieras mucha energía y te enfermaste. Y me dice, tú tienes problemas a la sangre y yo veo que tienes adherido y se para atrás mío y me toca mi pierna izquierda, tú tienes adherido en tu pierna izquierda una energía densa que quedó contigo de esa oportunidad. Y yo me quedo helada porque a mí me había dado una trombosis a los 16 años. Después de todo este proceso de sanguíneo, que no sabían qué tenía, me dio una trombosis a los 16 años en mi pierna izquierda. ¿Ya? Y ella me dice, yo te voy a iniciar en Reiki, tú vas a iniciar un camino de despertar porque tú tienes una misión. Nunca le di como mucha importancia, la verdad, yo esto te lo cuento ahora porque es como, le di la importancia que ameritaba en ese minuto para mi proceso evolutivo. Me dijo lo que me tenía que decir, me sorprendió, me inicié en Reiki y después yo seguí mi camino en el mundo como reikista y empecé a interiorizarme más. Y así fue como yo cada día pedía más asistencia y más respuestas hasta que empiezo a recibir mensajes y me dicen que todo lo que yo estaba sintiendo era parte de una misión, casi como un plan divino. Yo decía, misión, plan divino, yo soy la menos indicada porque he cometido tanto error que por supuesto que yo decía, esta cuestión no es más que a lo mejor mi imaginación. Porque para mí, cuando a mí me dicen un plan divino en ese minuto, era como para una persona iluminada, casi Buda, que estaba en un camino espiritual, no yo, que a mi corta edad ya había cometido tantos errores y que uno dice, yo no puedo ser, porque yo de verdad que he mentido, no sé, no he robado, pero he mentido tantas veces, no he sido una buena hija, consideraba yo, estaba en una etapa de mucha rebeldía, etcétera, etcétera. La cosa es que así comencé a recibir unos mensajes que en un minuto yo me asusté, ¿ya? Me asusté mucho porque yo decía, primero, porque yo tengo que saber toda esta información. Y segundo, ¿qué sé yo si esto realmente va a pasar? O sea, ¿a quién le cuento? Porque me van a creer loca, por supuesto. Y toda esta información que yo comencé a recibir, yo recién la empecé a contar hace muy poquito tiempo, por mensajes donde me dijeron, ya es tiempo de que lo hables. Pero en ese minuto yo no lo quería conversar con nadie, sabían personas muy contaditas lo que a mí me pasaba. Después, en esta etapa terapéutica, entro en una especie de trance, donde, yo digo trance, pero en realidad no fue trance, donde se me presenta mi maestro y me dice, te voy a mostrar qué es lo que va a ocurrir. Y yo veía el cielo rojo, como bolas de fuego, la tierra separada temblaba, la gente huyendo y la montaña. Y yo decía, ¿qué hago de nuevo en esta montaña y qué es lo que está pasando acá? Y me empiezan a mostrar situaciones que iban a ocurrir acá en el planeta. Y yo digo, bueno, pero esto parece un acabado mundo. Lo primero que yo pensaba, esto parece un acabado mundo. Y me empiezan a explicar que son situaciones que iban a comenzar a darse, pero que no iba a ser así como hoy se va a acabar el mundo hoy día, no, sino que iba a ser un proceso paulatino. Pero que lo que yo tenía que hacer era de alguna forma ayudar a crear conciencia. Y en ese proceso de ayudar conciencia era que ellos me iban a ayudar y que yo tenía que trabajar a través de mis terapias a crear conciencia. Me orientan a que yo iba a tener un lugar donde iba a poder recibir a gente para poder orientarla, ayudarla a sanar, ayudarla a despertar. Y yo decía, ¿con qué plata voy a poner algo así? Pues lo primero que me hablan es una especie de centro de terapia. Y me dicen que no me preocupara porque ellos me iban a comenzar a asistir en todo este proceso. Bueno, así fue como mágicamente ellos hicieron todo y se creó Ancestrales, ¿ya?
pero cuando yo empiezo a recibir esta información, que la recibo, yo estaba, me acuerdo, con 2 amigos, yo entré en un proceso de mucha tristeza, porque yo no sabía cómo manejar esta información. Tenía mucho miedo porque yo soy mamá y lo primero que yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar con los niños? Claro, se Lo, piensa en la lo familia, primero, claro. claro, lo primero que yo pensé fue que el mundo se iba a acabar así de la noche a la mañana, es lo que pensaba yo en ese minuto. El mundo se va a acabar de la noche a la mañana y ¿qué hago yo si no estoy al lado de mi hija? Si nos vamos a morir todos, quiero estar con ella. Hay cosas que uno, lo primero que piensa. Entonces me dicen que no era así, que me iban a estar aclarando toda esta información, pero tenía que estar tranquila y que tenía que trabajar el miedo y superar el miedo, porque de verdad que ya yo tenía un pánico terrible en ese minuto cuando me empezaron a entregar esta información. Eh, Oye, me acuerdo y me da risa, pero bueno, son procesos que uno vive. Y en ese minuto yo digo, ya, basta. Yo necesito saber bien qué es lo que va a pasar. Yo me comprometí álmicamente a superar mi miedo y empecé a trabajar fuertemente en eso. Eh, pero dije, pero necesito que me entreguen más información. Entonces empecé a pedir asistencia fuertemente. Y digo, lo primero que necesito saber es qué rol cumplo yo. ¿Qué tiene que ver este lugar que me muestran a mí en la cordillera? Porque yo de verdad no lo entiendo. Así que por favor, guías maestros, ayúdenme, asístanme, entreguenme información. Y esa misma noche vuelvo a soñar con el lugar y me muestran, está mi maestro parado al lado, perdón, a este otro lado, porque yo estaba a este. Es que quiero que aparezca como bien en pantalla, a este lado. Y yo lo veo y veo de nuevo un camino y yo le digo, quiero saber dónde está esto. Y me dice, es el camino del Inca. ¿Del Inca? Es el camino del Inca, me dice. Y yo miro, pasaba una especie de riachuelo, había como un puente, y me mostraba como una planicie que iba subiendo. Y se veía la cordillera, que yo sabía que era la cordillera de los Andes, pero no tenía idea de en qué lugar. Se veía la cordillera y se veía el sendero que yo tenía que continuar para llegar a este lugar. En el fondo me estaban mostrando cómo llegar a este lugar. Pero yo no sabía qué había antes, no sabía dónde era. Entonces cuando a mí me dicen el camino del Inca, yo despierto, corro, abro el computador, camino del Inca. ¿Dónde está el camino del Inca? Me tengo que ir a Machu Picchu, a Bolivia, Perú, al norte de Chile. Me cabeceaba pensando, yo digo, yo lo estoy buscando acá en Santiago y esta cuestión no está acá, decía yo. En ese minuto era la información que yo buscaba. Esta cuestión no está acá, pues, decía yo. ¿Para dónde me tengo que ir? ¿Para dónde lo encuentro? ¿Y qué tengo que hacer con toda esta información? Entonces, así fue como yo dije, ya, me voy a ir a Machu Picchu, me voy a ir a buscarlo. Después dije, en Machu Picchu hacen un recorrido que es del camino del Inca. A lo mejor tengo que yo tomar ese tour, famoso tour, porque a lo mejor para allá me están mandando. Después dije, no, a lo mejor no es allá, es más al norte, porque buscando más información decían que en la cuarta región de Chile también había una zona que llegaba al camino al Inca. Y así empezó una búsqueda de otros años más, mientras yo seguía trabajando mi miedo y me seguía llegando información de los próximos eventos y qué tenía que hacer yo con esto. Llega Gloria por esas cosas de la vida cuando murió mi hermano, que yo les contaba en la entrevista anterior. Cuando muere mi hermano se comunica Gloria conmigo para comentarme que estaba muy afectada por la muerte de mi hermano porque ella había sido compañera de curso de él. Y me dice que ella es terapeuta. Y yo le comento, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un centro, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Sí, me dice, me encantaría, oye, juntémonos, ven para acá, etcétera. Y así es como llega Gloria un día. Yo me acuerdo que yo estaba ocupada y ella me espera, se queda en la sala de espera. Y cuando entra ella a la oficina donde yo estaba, yo comienzo a reírme porque venía con mi hermano. Veo a Gloria y veo a mi hermano en espíritu, porque mi hermano había muerto hace poco, y venía mi hermano al lado. Entonces yo comienzo a reírme, Gloria me habla, comenzamos a hablar de los temas terapéuticos y después me dice, ¿sabes? Te tengo que contar algo. Sí, claro, dime, me dice, yo venía en el metro y me bajo en la estación para venir hacia acá y me habla tu hermano.
Y yo ya lo había visto, por lo tanto no era extraño lo que ella me estaba contando. Y me dice tu hermano que cuando llegue te dé un abrazo de su parte. Entonces yo le digo a Gloria, sí, sí sé, porque yo lo vi entrar contigo. Nos abrazamos, lloramos, eh, todo lo que tenía que suceder en ese minuto. Y luego de eso, yo le digo, Gloria, ¿tú canalizas con los ángeles? Sí, me dice. Y yo le digo, hagamos una prueba, ¿te parece? Ya, ningún problema. Y comenzamos a hacer una sesión. Y ella comenzó a canalizar para mí esta información que yo estaba esperando. Y que ella no tenía cómo saber esto que yo había visto y que me habían mostrado. Y Gloria empieza a canalizar esta información y yo lloraba de felicidad porque yo decía, al fin alguien me está ayudando también a entender todo este proceso. Y llega Glorita y me dice, Carlita, me dice, acá hay un trabajo donde tú vas a ser la nave. Esto tiene que me dice, tu misión tiene que ver con el contacto de intraterrestres, los que están dentro de la Tierra, porque ellos tienen lugares de salvamento para la gente. Tienes que trabajar tu fe, tu paciencia y tu humildad. Y me dice, se va a construir un templo donde tú vas a trabajar y vas a ser el ancla. Y el día 8 de octubre del 2019 vas a tener contacto con ellos. Y acá yo tengo todo el mensaje, que te lo puedo mostrar ahí, incluso con el dibujito que está con la fecha de cuando hicimos esa sesión. Entonces, ella me dice, hay que construir un templo de San Pedro. Hay que San construir. Pedro O sea, decía, la invitaba a claro, construir o un sea, templo. a construir un templo de San Pedro. Entonces yo decía, templo de San Pedro. Entonces el mensaje fue, San Pedro, no abandonar tu misión, construir el templo, similar al encomendado por San Pedro. Me dicen que estoy asistida y que tengo que ser la piedra angular para formar una gran red de luz. Serás contactada el día 8 de octubre del 2019. Llegaron muchos seres cósmicos de la galaxia lejanos que ya están en la Tierra. Muchos serán los contactados para entregar misiones. El proceso es inminente. Tu nave de ascensión ya se formó. Es una energía muy fuerte que vas a comenzar a canalizar. Y yo decía, templo de San Pedro, ¿de qué estamos hablando? Entonces nosotros empezamos, Gloria no entendía nada, y yo le digo, a ver, ella me dice, yo no entiendo nada por qué te están dando este mensaje, yo solamente te lo estoy pasando y yo lo escribí textual acá en el cuadernito. Entonces empezamos un camino con la Gloria que nosotros decíamos todos los días, ¿tenemos que irnos a San Pedro de Atacama? Sí, yo creo que tenemos que irnos a San Pedro de Atacama. A lo mejor algo ahí hay una señal porque nos están hablando de San Pedro. ¿Qué es San Pedro? ¿San Pedro el Apóstol? ¿Y qué tiene que ver con mi misión y con estos lugares? Y yo ya tenía más o menos claro porque en el mensaje habían dicho que yo iba a tener contacto con seres intraterrenos y que se estaba preparando ahí un lugar y que ellos estaban trabajando acá hace mucho tiempo. Oye, un paréntesis, acá tengo las cartitas de la señora Lidia, la canalizadora, pero muy bonita ella. Ella falleció, que en paz descanse. Entonces empezó una búsqueda con Gloria y ahí yo dije, ya, de aquí yo no paro, yo tengo que descubrir realmente toda esta información. Y así fue cuando yo decía, templo de San Pedro, templo de San Pedro, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está San Pedro? ¿Me voy a San Pedro de Atacama? No. Me fui al Bajay a conectar al templo Bajay, que hay pocos en el mundo. Me fui a conectar al templo Bajay a ver si obtenía información. Y al final un día me empiezan a explicar y me empiezan a decir que efectivamente yo iba a tener una misión de rescate. Y yo decía, rescate. ¿Rescate de qué? Porque además en toda esta información que a mí me llegaba, yo veía naves llegar.
¿ya? Y habían eventos tan puntuales como, por ejemplo, que un día vuelvo a soñar con este lugar en la cordillera. Mi hija mayor ya tenía como 4 años más o menos. Y vuelvo a soñar con este lugar y me dan más información y me dicen de que habían túneles subterráneos que eran como zonas de protección. Y yo despierto y digo, otra vez tengo este sueño, me encantaría que, yo me envidio y decía, me encantaría que me entregaran toda la información clara, así como casi mira, Carla, ahí tienes un libro donde salen todas las instrucciones de qué tienes que hacer, pero los mensajes no son así. Y se levanta mi hija detrás mío, se sienta al lado mío, porque yo me había ido al sillón de la sala de estar, se sienta al lado mío y me dice, ay, mamá, me dice, gracias por salvarme anoche. ¿Salvarte de qué, hija? Y me dice, estábamos en la montaña, en un camino que era chiquitito, y yo me resbalé y me iba a caer, y tú me agarraste y me levantaste. Y me llevaste por este camino. Estábamos soñando lo mismo. Entonces mi hija también comenzó a recibir esta información. Con decirte que en esa misma etapa, un día mi hija despierta y me dice, mamá, ya llegaron. ¿Quién llegó?, le digo yo. Mamá, ya llegaron. Y seguía durmiendo. Y después en los sueños yo veía lo mismo que ya estaba viendo, pero que llegaban naves acá a la Tierra. Entonces ahí yo ya decía, yo definitivamente estoy, pero al que le cuente yo esta historia va a decir que estoy más loca, así lista para irme al Peral, que le llamamos nosotros, que es el psiquiátrico que está acá cerca, en Santiago. Y así fue como comenzó toda esta búsqueda con el equipo, con parte del equipo de Ancestrales, con la Glorita principalmente, que fue la que me había entregado el mensaje. Y por esas cosas de la vida, un día X me dicen, Carla, tienes que salir de la ciudad. Yo digo, ¿por qué tengo que salir de la ciudad? Y me dicen, nosotros vamos a preparar todo, tú tienes que salir de la ciudad. Y me empiezan a contar de que había que estar alejado de las ciudades porque iba a haber una hecatombe que iba a afectar muchísimo a todo el mundo. Yo no entendía nada, absolutamente nada. Así fue como un día, por esas cosas, vinimos a una actividad terapéutica acá en la región del Maule. Desde Santiago viajamos con los terapeutas de Ancestrales y llegamos a la zona de Vilches. La zona de Vilches está el Enladrillado, que no sé si tú lo has escuchado, que te invito a buscar la información. El Enladrillado es una zona ufológica, pero súper importante dentro del país, donde hay como una pista de aterrizaje perfecta que nadie sabe cómo se construyó. Es como, le llaman el ladrillado porque es como si tuviera ladrillos gigantes puestos, pero así muy perfectamente en una zona en la cordillera. Y llegamos a esta zona terapéutica y me encontré con una amiga que no veía hace 20 años, con su pareja, que ella estaba también en esta feria terapéutica. Y ella me cuenta que está viviendo acá en la zona, en la comuna de Colbún. Y comenzamos toda una conversación con su pareja que me empieza a decir, Carla, ¿qué estás haciendo en Santiago? Tienes que salir de Santiago. No tiene ningún sentido que estés ahí. Y empezamos una conversación que yo decía, esto no es coincidencia. Ellos me dejan invitado a su casa y me dicen, queremos que vayas a vernos a la casa, que nos visites, que te nutras de este lugar. Ya le digo yo, voy a ir. Fui 2 o 3 semanas después, no recuerdo exactamente, a este lugar. Y llego y empiezo a sentir una energía, me emociono y digo, tengo que venirme a este lugar. No sabía por qué, no tenía idea de nada, solamente sabía profundamente que tenía que irme y mis maestros diciéndome, sale de las ciudades, hay que alejarse de las ciudades. Y me dicen que tenía que irme, me confirman que tenía que irme y que ellos me iban a asistir en todo este proceso. No me preguntes cómo, en 3 meses yo había dejado todo en Santiago y me había venido a vivir acá a esta región.
nadie se explica nada, o sea, todos me decían, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás dejando todo? ¿Tienes tu trabajo? Los colegios, las niñitas. Yo pesqué todo, vendí todo lo que pude, me traje lo justo necesario y me vine. No tenía casa acá, no tenía plata para un traslado de ese nivel, pero fui asistida en todo el proceso. No me preguntas de dónde llegó plata. Llegó, tal como me habían dicho los maestros, nosotros te vamos a asistir en todo el proceso. Incluso con la casa, yo no tenía casa acá, yo digo, bueno, me voy a ir a arrendar una casa. Eh, y llega una señora, me pongo a conversar con una señora, me dice, oh, yo estoy construyendo una casa, pero va a estar lista en 3 meses. Yo le digo, ¿se la puedo arrendar? Mi hijita, es suya. No me pidió ni siquiera un papel, no me pidió nada, esas cosas que se alinean los astros y todo tenía que ser. Llego a vivir acá, escapo de la ciudad y comienza inmediatamente el estallido social en Santiago, que no sé si tú supiste de eso, que fue un caos que quedó en Santiago de Chile y en todas las grandes ciudades de Chile. O sea, desmanes, destrozos, protestas, que de verdad uno veía la televisión y lloraba porque decía, Dios mío, ¿qué está pasando en mi país? Y yo justo había salido de la ciudad. Por lo tanto, yo viví esto como cuando tú ves las noticias de Estados Unidos, algo muy lejos, yo lo veía como lejano, porque no estaba inserta en esto. Ancestrales se tiene que cerrar, porque era imposible trabajar con los gases, las bombas lacrimógenas, porque justo Ancestrales estaba a poquitas cuadras de lo que era Plaza Italia, donde se concentraba todo este desorden, estos desmanes. Entonces me empiezan a explicar los maestros de que yo tenía que salir de ahí y yo pensé que este era el gran evento que ellos me estaban hablando. Yo dije, me sacaron justo, pero me dicen, no, esto está recién empezando. Tú tienes que mantenerte lejos de la ciudad. Porque yo en algún minuto había querido volver a trabajar a Santiago. Y me dicen, tú no puedes volver. No puedes volver a Santiago. Tu camino no está en Santiago, me dicen. Ok, dije, voy a hacer caso. Y me quedé acá hasta que, bueno, te voy a resumir. Cuento corto, estábamos ya acá, sentados en esta misma mesa donde estoy ahora de mi cocina, y estaba mi esposo, un amigo que estaba de visita, y nos pusimos a conversar y de pronto mi marido me dice, oye amor, me dice, ¿y no has tenido más información de ese lugar con el que tú soñabas? Ay, le digo yo, mira, sí, pero si te conté, pues le dije, Jorge, no, me dice, bueno, pasamos como eso de, no, si me dijiste, no, no me dijiste, le digo, bueno, que lo último que me dijeron era que era el camino del Inca y yo todavía no tengo idea para dónde tengo que irme. Y me dice, el camino del Inca. Y me queda mirando y se queda callado, pesca su teléfono y empieza. No sé qué estará haciendo, empieza a buscar algo. Y me queda mirando y me dice, amor, el camino del Inca termina acá donde estamos parados. Yo le digo, no, tú me estás preciando. No, me dice. El camino del Inca termina acá. En una entrevista yo dije inicia, no, termina acá. Y yo le digo, pero ¿cómo va a terminar acá? Se supone que el camino del Inca llega hasta el norte. No, me dice, mira la información que te estoy mostrando. El camino del Inca termina acá. Y yo digo, el camino del Inca, esto queda en el camino del Inca y yo estoy acá y me trajeron acá donde está el camino del Inca, que está un poquito, mi casa un poquito más arriba. Y no lo podía creer, yo decía, o sea, ellos me trajeron acá, a este lugar. Paralelamente a eso, mi amigo que estaba acá sentado al lado, me queda mirando así como, ¿de qué están hablando? Y yo le empiezo a contar. Y me dice, ¿y dónde queda ese lugar? Mira, le digo, me lo mostraron, me dijeron que era el camino del Inca, pesco un cuaderno, le hago un bosquejo del lugar. Y él empieza a mirar este dibujo y me dice, Carla, yo conozco ese lugar. Ese lugar queda acá arriba. Yo me acuerdo que me puse a llorar, exploté como en esa emoción de que mi búsqueda después de tantos años haya obtenido frutos y que todo se hubiera dado de esta forma tan mágica que me hubieran traído al lugar perfecto, exacto,
después de tantos años, de haber empezado con estos sueños a los 4 o 5 años, y vengo a enterarme a los 41 años, hoy día tengo 43, a los 40 años, que este lugar estaba acá, después de tanto recorrer. Entonces tú comprenderás la emoción, nos pusimos a conversar, a planificar cómo vamos a llegar, cómo vamos a subir, arrendamos caballo, que estuvimos toda la noche hablando del tema. Y yo ya en éxtasis, yo quería salir a recorrer inmediatamente toda esta zona, este lugar, porque quería ya llegar a esa cueva. Y me dicen que no tenía que hacerlo. Yo digo, ¿cómo? Si al fin me traen acá, ¿cómo no tengo que subir? No, me dicen, porque ya te lo vamos a mostrar a su debido momento. Y ahí yo empecé a relajarme y dije, en realidad, después de tantos años de búsqueda, ¿qué saco yo? Me han ido entregando la información en la medida de lo correspondiente a lo que yo tengo que saber, entender. No me estreso más, en su momento me irán a mostrar el lugar. Y en ese mismo proceso, paralelamente a eso, con días de diferencia, yo me voy a hacer una sanación a un centro espiritual que había acá en la zona, porque necesitaba hacerme una sanación por el tema de mis piernas, de mis trombosis, etc. Y me hago una sanación y yo dije, yo quiero ser parte de esto, qué bonita labor que hacen. Una especie de monjes del Brasil, pero acá en Chile. Qué bonita labor la que hacen, quiero ser parte de esto. Y un día conversando con una de las personas, digamos, que guiaba este centro, que él ya no está presente, me dice, sí, pues me dice, lo que pasa es que acá en esta zona se creó esto gracias al padre Pedro. Yo digo, ¿quién es el padre Pedro? Me dice, mira, el padre Pedro era la representación de San Pedro acá en la tierra, del apóstol San Pedro. Y yo digo, San Pedro. Y corro a buscar mi cuaderno llegando a casa a buscar lo que habíamos dicho con la Glory. Y empiezo a mirar y digo, San Pedro. San Pedro. Hablo con este caballero de vuelta y ahí me comenta que efectivamente todo lo que yo había visto, todo lo que yo había sentido era así, pero que tenía que empezar a confiar más en mí porque yo no confiaba. Y me cuenta toda la historia de esta zona. Y me dice que confíe más, que confíe en toda la información que estoy recibiendo y yo me quedo tranquila. Pues. Me quedo absolutamente tranquila con esta información. Así fue como, paralelamente, comienzo a hablar con mi tía y le digo, tía, mira, yo necesito ya saber esto definitivamente, qué es lo que va a ocurrir, ya me siento preparada, ya no tengo miedo. Y me dice, hija, todo lo que a ti te han mostrado que va a ocurrir es así. Es efectivamente, tú ya estás lista para conocer la información. Va a haber un rescate. Yo le digo, tía, este rescate va a ser ¿cuándo? ¿Voy a estar yo acá? Porque a lo mejor falta mucho. Los tiempos de Dios no son los de los hombres. No, me dice, nos falta mucho. Es más, falta muy poco. Me dice, y ese es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, que es el cambio de conciencia de la gente. Y que la gente entienda que tiene que hacerse cargo de sus actos, que tiene que trabajar justamente en ser mejor, en ser mejores personas. Y me empieza a contar que todo lo que nosotros hemos vivido es porque así lo elegimos. Nosotros decidimos venir en esta oportunidad para poder tener esta información. Pero además somos almas que ya estamos transitando casi las últimas encarnaciones, si es que no la última. Pero no es que el mundo se vaya a acabar, y yo acá con esto le quiero decir a la gente también que no tenga miedo. ¿Por qué? Porque mucha gente a mí me ha escrito y me dice, Carla, estoy aterrada. Y yo le digo, no tienen que tener miedo de nada, porque primeramente no es que esto vaya a ser de la noche a la mañana y que el mundo se vaya a acabar. No, no va a ser así. Son eventos que van siendo cíclicos y paulatinos, no va a ser. Y ya están ocurriendo. Ustedes Esos saben que, mensajes, Carla, precisamente quería preguntarle, ¿cómo ha sido y cuál es el mensaje que viene? ¿Qué es lo que esa información que usted ha recibido de sus guías que le dicen, esto va a acontecer en el mundo? Puntualmente, ¿qué es eso que viene para el mundo? bueno, partamos por el primer mensaje que fue sale de la ciudad y que cuando fue el estallido social me Sí, dicen esto recién comienza, claro, y después era el tema de la pandemia.
Cuando llega el primer mensaje de la pandemia, a mí me dicen que la gente va a tener que escoger, que va a tener su primera elección dentro de su libre albedrío. Yo no entendía mucho qué significaba, pero por supuesto después lo fui comprendiendo. Que iba a tener que escoger prácticamente entre la vida y la muerte. Y yo decía, bueno, se cumplió lo primero que me dijeron, por lo tanto ahora solamente me queda confiar. Siempre me dijeron a mí que no me preocupara porque nosotros íbamos a estar protegidos acá en esta zona y que no teníamos que ir a las grandes ciudades. Y de hecho parte del mensaje también fue que la pandemia no lo iba a hacer todo, que nosotros nos iban a comenzar a contaminar, incluso a través del agua. ¿Ya? Por lo tanto, a mí me hacía mucho sentido que me dijeran que tomara solamente agua natural, no agua de la llave, por ejemplo, no agua del grifo, porque me decían que iba a ser también otra forma de contaminación que íbamos a tener. Y aparte de eso, que venía un control, porque la gente estaba despertando. Y había muchas, no, esto es casi como luz y oscuridad. Tiene que haber un equilibrio entre la luz y oscuridad, no es que la oscuridad sea mala, pero dentro de esta oscuridad no quieren que el ser humano despierte, no quieren que el ser humano se haga consciente de sus dones. Esos eran los primeros mensajes que a mí me entregaron, porque a medida que más gente despierte y sea consciente de sus dones, ellos pierden el control sobre nosotros. Se Claro, pierde el control sobre el ser claro, se humano. pierde el poder, claro. A la hora que el ser humano empieza a Exactamente. despertar, ellos ya sabemos nosotros que existen, por supuesto, una fuerza de la cual pues yo no menciono mucho ni le hablo mucha fuerza, pero que existe y que no le interesa que el ser Exacto. humano despierte espiritualmente. Entonces, lo primero que me empiezan a decir a mí era este proceso de que ellos iban a tratar por todos los medios de no permitirnos el despertar, como a través del miedo, que era la primera herramienta, gran herramienta que ellos iban a utilizar. Y eso ya se vio a través de la pandemia, o sea, ¿qué fue lo que enfermó principalmente a la gente? El El miedo, miedo, el claro, pánico, mató a la inmensa el mayoría. exactamente, porque nos hizo bajar nuestras defensas, Claro, no, claro. exacto. Eh, entonces partimos por ahí. Entonces el primer camino, cuando me dicen esto, sal de las ciudades, viene hasta Catombe, va a haber un control a través del miedo, y después me dicen, después de esto viene un control a través del agua y a través del aire. ¿Ya? Este a través del aire, no sé si ocurre allá en Colombia, pero acá en Chile está ocurriendo mucho que están fumigando y que hay muchas enfermedades respiratorias, incluso en el campo. Es espantoso. Muchísimas enfermedades respiratorias. Y después de eso me dicen que viene todo este tema que ya es más geológico. La activación del cinturón de fuego, la activación de los volcanes. Nosotros vivimos en Chile, donde tiene la mayor cantidad de volcanes activos del mundo. Y las placas tectónicas. Y me empiezan a explicar de que la Tierra, por supuesto, está viva, tiene una vibración y que va a comenzar a moverse fuertemente. No es que vaya a ser un terremoto que vaya a acabar a colapsar el mundo, no, por favor, que la gente no se asuste, ¿ya? Pero obviamente la Tierra está unida e interconectada. Por lo tanto, uno acá va a activar otro acá, y así sucesivamente. Ya, y que eso ya lo estamos viendo. O sea, estamos viendo cómo se han activado grandes volcanes también. Acá nomás en la laguna del Maule tenemos un mega volcán. Entonces me empiezan a mostrar todo este proceso. Y ahí es cuando yo comienzo a preguntar qué significaban estas bolas de fuego. ¿Ya? Y me empiezan a decir que efectivamente, pero que esto es algo que se sabe hace muchos años, y me dicen que empieza a leer también la escritura, que eso es algo que yo comento poco porque mucha gente no cree en la escritura y me dicen que en las antiguas escrituras está todo ahí, toda la información. Y que efectivamente nosotros tenemos riesgo de que caiga un meteorito. Y paralelamente a eso me empiezan a comentar que toda la información está escrita. Por esas cosas de la vida, después de esta información llega a mí el libro Gog, no sé si tú lo leíste, No, no lo conozco. de JJ Benítez. Ok. Y me leo este libro, me lo devoré en un ratito, me lo leo muy rápido, y yo empiezo a decir, él habla
de un asteroide que va a caer en la zona del Atlántico, me dice el libro, y que va a provocar un caos absoluto. No es que el mundo se vaya a acabar, pero obviamente va a cubrir en una oscuridad. Y ahí me empieza a hacer sentido un poco la información también que me había llegado a mí. Y yo pregunto y digo, a ver, ¿lo que él dice es verdad? Le pregunto a mis maestros. Y me dicen Claro, que es sí. una buena pregunta. Claro, claro que uno Claro, diría, sí, pero yo lo leo en un libro, pero ¿qué de exacto. profundidad hay? Claro, Porque uno puede pensar que él es un novelista y que está claro. inventando una historia muy buena para vender su libro. Sí, no, Entonces, yo indudablemente él ha pregunto, hecho cosas maravillosas, pero una información de este nivel usted lo pregunta y lo corrobora con sus guías. exactamente, exactamente. Entonces, me dicen, lo noté, lo noté. Entonces pregunto, ¿es verdad lo que va a ocurrir? Y la respuesta fue, el maestro volverá. Espérame, buscarla. Ah, ya, no, pero el maestro volverá, dice, lo que él dice es cierto. Entonces la información es que posterior a todos estos eventos que nosotros tenemos que vivir como humanidad, llega de nuevo el maestro. Y que al parecer así es, lo cual yo encuentro que sería fantástico poder tenerlo de nuevo, pero todavía no he interiorizado si esto es una energía, porque muchos dicen llega el Maestro Jesús. Una vez a mí el Maestro Jesús, canalizando con él, me dice que no le gusta que le digan Jesús, porque ese es un nombre que utilizó, que se utilizaba acá en la tierra y que tiene unas memorias de dolor muy grandes. Entonces a él no le gusta que le digan Jesús, ni tampoco le gusta que lo grafiquen clavado en una cruz. Claro, eso lo he escuchado varias veces de personas que han tenido el mismo mensaje, Sí, Carla. Sí, claro, sí, varias veces lo he escuchado porque dice es que yo estoy vivo, por qué me quieren representar siempre, exacto. siempre en una cruz? Claro, Y siempre con el dolor, y siempre con el dolor. Sí, y siempre con el dolor. Él siempre habla de eso. ¿Por qué siempre con el dolor? Si yo estoy acá. claro. Entonces, todos estos eventos apuntan, digamos, a esta venida. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y qué tienen que ver las naves, los ovnis, los caminos intraterrenos? Ajá, Bueno, ¿y qué pasó con el famoso camino? Resulta que el año 2001, o sea, el año pasado, yo me quedé muy tranquila esperando que me dijeran el momento preciso e indicado. El año 2001, yo 2021. tengo un sueño, sí, perdón, 2001, 2021, me llega un sueño, otro más, de nuevo con este lugar, pero yo tengo este sueño de este lugar y paralelamente sueño con otro lugar donde yo veía la noche muy estrellada, una zona cordillerana, y arriba había 5 seres parados. Y estos seres eran como translúcidos, pero emanaban mucha luz. Y estaban como flotando sobre la cordillera y bajo cada uno de ellos había una estrella. Entonces la forma que ellos hacían era como de una corona. Yo miraba este escenario y decía, es una corona, parece una corona. Entonces yo lo anoté incluso, hice el dibujo es como una coronación, decía yo, y veía esta zona cordillerana. Yo no entendía nada, qué significaba. La cosa que justo yo comencé a buscar terrenos porque me quería comprar una parcelita. Y en esa búsqueda nos fuimos a la cordillera de Linares, nos fuimos para allá, nos íbamos para allá, todos, no, este no es el lugar, no, este no es el lugar, no, este queda muy lejos, no, acá. Esa búsqueda, hasta que un día llego, llamo a un lugar específico y me dicen, no, mira, esa parcela ya está reservada. Ah, ya, no la voy a ver. Una semana después me dicen, llama de nuevo. Yo digo, pero si esa parcela está reservada. Llama de nuevo, me dicen. Volví a llamar, me contesta el corredor de propiedades y me dice, uy, qué bueno que me llamó, me dice. ¿Sabe qué? No se concretó la venta de la propiedad. Así que si gusta nos juntamos hoy día y se la muestro. Ya, voy, le digo yo, nos juntamos a las 5 de la tarde, perfecto. Mi marido tenía que trabajar, me dijo, ¿sabes qué? No importa, me las ingenio y voy. Partimos todos, voy llegando a ese lugar
y empiezo a mirar hacia la cordillera y veo exactamente lo que había visto en este sueño. Y comienzo a llorar y le digo a mi marido, es acá. Y me dice, no sé qué es acá, pero me dice, este lugar es. Y le digo, es acá. ¿Te acuerdas del lugar que soñé? Sí, me dice, es acá. Mira. Y le empiezo a mostrar cómo se veía la cordillera y ese mágico lugar que había visto en los sueños donde veía a estos seres flotando. Ya, po, hay que comprarlo. Entonces le digo al corredor, lo compro. Y me queda mirando así como tan rápido, sí, lo compro. No me preocupé de si tenía agua, no me preocupé de nada, lo compro. Ok, me dice, pero hay que reservarlo, lo reservo. Dígame, mándame los datos de la cuenta, reservo al tiro, qué sé yo. ¿Cómo será que yo le dije lo compro y después me dediqué a investigar sobre el lugar, el sector? Sí, fue, lo compro. Bueno, compramos el terreno. Yo decía, algo de especial tendrá, donde vamos a construir después nuestro hogar. Y así pasa un año hasta que yo comienzo a recibir cada vez que iba a ese lugar, porque ese lugar se convirtió como en mi centro de meditación, por así decirlo, donde estoy construyendo mi taller, mis distintas cosas. Y cada vez que iba para allá comenzaba a recibir mensajes muy fuertes, pero tremendamente fuertes. O sea, era casi como que yo me tenía que sentar con un cuaderno al lado y empezar a escribir. Con decirte que estoy escribiendo un libro, donde me dijeron que tenía que pasar todos los mensajes recibidos a un libro para que llegara a manos de toda la gente que lo necesitara. Y ¿Cuáles estoy en esa mensajes, misión. Carla? ¿Mensajes Todos como los mensajes cuáles? todos los mensajes que he recibido acerca de la conciencia, de cómo trabajar nosotros con nuestro espíritu, con nuestra alma, de los eventos que van a suceder, cómo trabajar el miedo. Todos esos mensajes que he recibido están en este minuto trabajándose en un libro, que van a poder llegar a toda la gente, que fue parte de la misión que a mí me entregaron, que era la de comunicar esta información. Entonces yo llegaba ya y comenzaba a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. O sea, era como un centro de conexión, pero absoluto. Bueno, y acá la historia, y con esto ya voy terminando. Eh, hace un mes atrás, que esta es información que no sabe nadie, hace un mes atrás, yo fui con el equipo de ancestrales a este lugar, porque me dijeron que tenía que llevar al equipo que había estado trabajando en esta misión. Ok, dije yo, vamos a hacer caso, y partimos. Entonces yo dije, chiquillos, vamos a tener un retiro espiritual. Así que vamos a irnos de retiro espiritual. Y nos fuimos con todo el equipo para allá. La primera noche, olvídate, nos llovió, fue caos, así, pero nosotros lo tomamos como esas aventuras del universo. Al día siguiente, nosotros dijimos, oye, vamos a explorar. Salimos a explorar, anduvimos en auto un buen rato, nos bajamos, empezamos a hacer senderismo. Y fue muy extraño porque empezamos a guiarnos solamente por el corazón. Yo avanzaba y decía, no, no es por ahí, tenemos que ir por acá, como si yo me supiera el camino. Es una cuestión impresionante, como que te van guiando, tú no sabes, esa es como una magia que te guía. Yo decía, no, hay que ir por acá. Una de mis amigas que también es parte de Ancestrales, Ani, me decía, es acá, sí, sigamos por acá. Y empezamos a caminar hasta que de repente llegamos a un lugar donde nos quedamos en un silencio absoluto. Y empezamos a mirarnos. Y yo lo único que hago es empezar a explotar en llanto. Llanto, 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 llanto. Y me empieza a llegar información y empiezo a canalizar. Me empiezan a dar la bienvenida. Que al fin habíamos llegado a este lugar tan mágico y tan especial. Que nos habían estado esperando. Y que me iban a contar ahora todo desde el origen de lo que yo, y me dicen, todo lo que tú querías saber de niña ahora te lo vamos a contar. Y yo no entendía nada y mis amigas estaban
mis amigas terapeutas estaban también en un estado muy solemne, cada una recibiendo información. Avanzamos un poquito más y ellas dicen, nosotros no podemos avanzar, la única que puede hacerlo eres tú. Sí, le digo, sí lo sé. Avanzo y me dicen que tenía que volver al otro día, porque me iban a empezar a mostrar todo lo que yo había querido saber y que no me habían mostrado ese minuto. Y fue una situación que nosotros no entendíamos mucho, solamente dijimos, vamos a vivir esto. Me dicen que me hidrate mucho, que tome mucha agua, que no coma carne ese día. Y yo lo primero que pregunto, ¿y hacia dónde tengo que ir? Y me muestran hacia el cerro, y habían muchos árboles, y era muy curioso porque uno miraba hacia el cerro y no había ni una gota de viento, pero los árboles se movían así. Y en eso que se movían, se veía un ser de luz parado, gigante. Yo lo veía muy grande. No te puedo decir que haya tenido mi porte, tiene que haber sido muy grande. Y lo vimos todas. O sea, no era yo nomás, pues yo decía, yo me estoy volviendo loca, tú lo viste, no, sigue ahí, está ahí. Entonces, lo primero que yo pregunto es cómo voy a subir. ¿Por qué? Porque a mí, después de este evento de la trombosis que me había dado a los 16 años, me dieron varios más que afectaron mis dos piernas. Por lo tanto, yo dejé de practicar senderismo, porque para mí subir un cerro me significaba que se me hinchaban las piernas, me dolían, etc. Entonces dejé de practicar senderismo y lo primero que yo hago es cómo voy a subir y me dicen, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Ok, vamos de vuelta caminando y me dicen, antes de irte, recoge eso que está en el suelo. Y miro y había un bastón, una especie de báculo. Lo tomo y fue otro llanterío más porque empiezo a recordar etapas pasadas caminando yo con un báculo, que no era báculo, era una madera muy simple. Y lo mismo lo recordaba antiguamente. Yo lloraba, recuerdo que ya dijimos tenemos que volver mañana, como nos habían indicado, me alejo un poquito, las chicas nos abrazamos, estábamos muy emocionadas, y me dicen, nosotros no podemos venir. Y yo le digo, no, tiene que venir Ani a acompañarme porque me dicen que ella me tiene que acompañar, ella va a entrar conmigo a este lugar. La cosa que yo decía, al fin conecté con este lugar después de tantos años, pero yo todavía no veía la cueva. Yo sabía que estaba ahí, pero todavía no la veía. Entonces me preparé ese día, tomé mucha agua, llegada la noche, me dicen, estábamos todos ahí como en el campamento base que le decíamos nosotros, estábamos todos ahí, y empiezo a canalizar información de estos seres cósmicos, llámele extraterrestre, como tú le quieras llamar. Y me dicen, hoy día nos vamos a dejar ver. Nos vamos a dejar ver. Bueno, digo yo, ya que está toda la información tan fluida, entonces sí, nos vamos a dejar ver, voy a transmitir el mensaje, entonces le digo al equipo, familia, vamos a tener visitas, así, en este tono les digo, vamos a tener visitas ilustres hoy día, 10 de la noche. Me quedan mirando con cara de ya un poco incrédulo. Yo le digo, sí, vamos a tener avistamientos, así que hay que estar atentos. Y en eso también me dicen que tenemos que hacer una especie de limpieza y conectarnos, anclarnos a tierra. Que dentro de las terapias, como es arriba es abajo, tenemos que anclarnos a ambas partes. Y yo por instinto tomo mi tambor chamánico y empiezo a tocar el tambor. Para provocar, porque tú sabes que el tambor tiene una vibración que te conecta con el centro de la tierra. Y empiezo a tocar mi tambor. Y empiezan, ¡ay! Mira lo que hay ahí. Primer avistamiento. Se aparece, empieza como a prender sus luces, a apagar. Nosotros, nuestro lado racional, será un avión, será un satélite, Claro, a un tratar de dron que encontrar la llegó por acá. explicación, pero menos lo que uno ya sabe que ustedes sabían que estaba Uh, pasando, claro. o sea, claro, un dron que llegó por acá a las 10 justas, 22 horas justas. Un dron y empezamos hasta que empieza a dar vuelta, a girar y comienza a hacer círculos, a aprender a apagar la luz,
se acerca, se va, quedó registrado en mi celular, porque yo digo, le pregunto, ¿puedo grabar? Y me dicen, sí. Ok, grabé. Y lo más chistoso del caso es que me dicen que sí que grabe, pero porque yo necesitaba una prueba para mi marido, porque mi marido es muy incrédulo. Entonces grabo esto y queda registrado. Todavía no terminaba de verse cuando escucho a otro de los chicos que estaba con nosotros y dice, acá al otro lado, otro allá, otro acá. Estábamos todos mirando para distintos puntos porque no fue uno, fue toda la noche de avistamientos. Y nosotros mirábamos hasta este lugar del cerro, que era el que yo te decía que había visto en los sueños, y pasa uno que sale del cerro, pasa pero volando y se mete de nuevo en el cerro. Entonces ahí yo empiezo a entender que este lugar era el lugar mágico de conexión, ya estaba más que claro que me habían llevado para allá, que había llegado después de todos esos años, no por nada me había comprado ese lugar, ese espacio, etcétera, etcétera. Entonces estuvimos toda la noche con avistamientos pero maravillosos y comenzamos a sentir, era como si bajara un helicóptero. Así te digo, era como si bajara un helicóptero. Cuando sientes ese viento, empezó a bajar muy fuerte sobre nosotros. Nosotros estábamos acampando, porque en ese lugar todavía no hay casa, no hay nada. Y las carpas se movían de un lado para otro, y era un viento tibio, y empezamos a sentirnos rodeados. Y el viento que daba vuelta. Y nosotros decíamos, qué extraño lo que está pasando. Y de repente, ¡pah!, corte de luz en todos los lugares aledaños. O sea, fue tanta la energía que se llegó a cortar la luz en todo el sector, porque nosotros a lo lejos veíamos las luces todo cortado. Ok, pasó esa noche, nosotros dijimos, incluso había un amigo nuestro que él vive acá en la región, que no era parte de Ancestrales, que lo invitamos a participar de este encuentro, y él decía, cuando tú dijiste que íbamos a ver, yo pensé que era uno, me decía, pero no todo esto, porque de verdad que era maravilloso. Al otro día, bueno, yo ya me tenía que preparar, voy a mi encuentro, llego a mi encuentro, subo, efectivamente no tuve ningún problema para subir con mis piernas. Voy con mi bastoncito que me habían obsequiado y subo con quienes ellos me dijeron que tenía que subir. La magia del recordar, ahí ya yo solté todo y supe inmediatamente cuál era el camino, por dónde tenía que ir y cómo llegar a este lugar. Hasta que llegamos, que esos son detalles que no estoy autorizada aún a revelar, pero llegamos. Y comenzó esta conexión y esta canalización muy fuerte, que también es parte de lo que estoy transcribiendo, donde me muestran cómo había sido antes la Tierra, cuando recién había comenzado, y cómo todos estos eventos que están ya sucediendo y que van a seguir sucediendo son eventos cíclicos, que se van a dar, si lo queramos o no lo queramos, se van a dar, porque la Tierra va a comenzar a cambiar. Me confirman ya lo que yo había visto antes, porque en una de las canalizaciones también me habían mostrado que los continentes cambiaban, ya por estos cambios geológicos y por el supuesto asteroide. Digo supuesto porque los maestros han dicho que eso aún no se sabe si va a ocurrir, porque todavía se puede evitar. Claro, ¿Ya? haciendo un pequeño paréntesis ahí para que continúe con la idea, Carla, sumando algo que los dos conversamos hace unos días atrás, coincide con lo que Marilena Sarmiento, también chilena, nos ha hablado de sus encuentros con los apóstoles. Cuando a ella le muestran un mapa y en ese mapa dice, pero ustedes qué mapa me están mostrando si así no es el mundo. Dice, así va a quedar con todos los cambios que va a haber próximamente para la humanidad. O sea, es Y exactamente la misma información que usted nos está compartiendo. sí, a mí no me mostraron precisamente así como este es el globo Ajá, terráqueo. O sea, me dijeron sí, que iba a cambiar y me mostraron ciertas zonas, pero no con ese detalle. ok. Yo ese detalle lo vi a través de una información que subió Claudio Pastén, que también es chileno, que él también recibió esa información, y él subió estos mapas y a mí me hizo mucho sentido con lo que a mí me habían mostrado. Yo nunca busqué, nunca marqué un mapa,
no lo hice, no me di ese trabajo. Pero sí efectivamente me dicen que iba a haber un cambio y que los continentes tenían que modificarse. ¿Por qué? Porque iba a haber una inversión en los polos, ¿ya? Pero me hablaban de un proceso de magnetismo de la Tierra que se va a modificar. Y eso va a cambiar la rotación, etcétera, y va a provocar, por ejemplo, todos estos eventos. Entonces me empiezan a mostrar toda esta información y me dicen, lo primero que hay que hacer es enseñarle a la gente a no tener miedo. Porque la gente no tiene que tener miedo, porque esto, primero, no me han dado fecha exacta. ¿Ya? La fecha exacta, me dijeron que los eventos iban a comenzar ahora, que ya yo creo que ya comenzaron. El que da fecha exacta, el único que da fecha exacta en su libro GOG es JJ Benítez, que él lo fecha en agosto del 2027. Pero no tenemos fecha exacta. Si tú me preguntas a mí, yo no la tengo. ¿Ya? Pero empieza todo este proceso que me dicen, ellos tienen que saber que nosotros hemos estado acá desde siempre, y más en este periodo que los estamos asistiendo. Efectivamente me mostraban que toda la zona cordillerana, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, es el Kundalini, el nuevo Kundalini de la Tierra. Y que en toda esta zona hay túneles subterráneos que fueron creados hace miles de años atrás. Miles de años atrás. Y que estos túneles fueron creados, incluso me empezaron a hablar de Lemuria. Yo te digo honestamente, nunca me metí a buscar información de Lemuria, algo de la Atlántida sí, pero nunca me metí más allá porque yo digo, bueno, a mí me encantan las civilizaciones antiguas, pero todos dicen algo diferente, entonces ¿a quién le creo? Y ellos comienzan a hablarme que efectivamente Lemuria existió, ¿ya? Y que ellos tuvieron que vivir lo mismo que nosotros estamos viviendo, y que muchos de ellos llegaron a zonas altas, donde empezaron a formar asentamientos, por así decirlo, ¿ya? Y que llegaron a zonas cordilleranas. Después llegaron los incas. De ahí me explica, mucho después llegaron los incas, que de alguna forma vendrían siendo como los descendientes, y me empiezan a contar toda esta historia. Entonces me dicen que lo que nosotros tenemos que ayudar a transmitir es el cambio de conciencia, a que la gente haga una revisión de su vida. Ok, me he equivocado. ¿Cómo, si yo tengo un acto, tengo que hacerme cargo de las consecuencias de esos actos? Porque nosotros tenemos el libre albedrío, y el mayor aprendizaje que tenemos es ese, es hacernos cargo de nuestras decisiones. Me hablan de que la humanidad se está limpiando, que está en un proceso de limpieza, y que ahora es cuando se va a tener que decidir por la luz o por la oscuridad, por el despertar o no. Pero también me hablan de que no podemos juzgar a la gente que no ha despertado. Claro, claro. Porque ellos también tienen su propio rol y su propio proceso. ¿Y por qué me mencionan ellos? Porque me dicen, hay muchos que se hacen llamar espirituales, pero que juzgan al hermano porque no ha despertado. Esas fueron las palabras exactas. Y a mí me hizo tanto sentido, porque hay tanta gente que se dice espiritual, pero el mismo ejemplo. No, es que si tú te vas a poner el famoso pinchazo, no eres un ser de luz, no eres despierto. No, ¿por qué? Esa es su elección, es su libre albedrío. Nosotros no somos quienes para juzgar. Y hubo muchos espirituales que estaban haciendo ese juicio. Entonces me empiezan a comentar de esto, de cómo la humanidad estaba en esta polaridad absoluta, que incluso los que se creían más iluminados estaban también polarizados. Entonces había que hacer un trabajo de limpieza muy profundo y tomar una lección. Carla, yo le voy a hacer una pregunta que seguramente, no sé si la sorprenda, pero ¿quién es Carla? ¿Quién es Carla? Mire, Porque yo me hago esa pregunta siempre cuando usted vive unas experiencias tan lindas como estas. Desde niña, a los 4 años empieza a ver, a cuidar a su familia, empieza a tener sueños. En el sueño hay un lugar que luego encuentra un lugar. Ese lugar es un lugar donde le empiezan a mostrar y a dar información. Yo me hago la pregunta, ¿quién es Carla? mira, Cristian, ¿sabes lo que tú me dices? A mí se me corta un poquito el habla.
¿Sabes por qué? Porque el día lunes, hoy día es jueves, el lunes yo escribí en parte de este libro ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué con todos mis defectos, que son muchísimos, estoy en esto? Y créeme que me lo he preguntado tantas veces, Cristian. Tantas veces, porque uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me tocó una vida normal donde yo iba a trabajar, ganaba plata, llegaba a mi casa, veía a mis niñitas, me preparaba para el otro día y no tenía estos cuestionamientos del mundo de los ángeles, que es un mundo maravilloso? No tengo idea, Cristian. Yo, una persona que me considero tan imperfecta y que lucho todos los días por ser un poquito mejor. Y es una lucha constante. Una lucha constante. Ese mismo día lunes que yo escribí esto y que escribí ¿quién soy? Puse, lo único que me queda ahora es cumplir con lo que me han pedido. No sé por qué, no lo tengo claro, no me han contestado. Solo me queda cumplir con lo que me han pedido. Y dentro de ese proceso está el yo también terminar de sanar algunos ciclos de vida. Por lo tanto, junto con esa pregunta que yo me hice, también hice una petición. Ayúdenme a sanar cualquier cosa que aún tenga pendiente. ¿Y saben lo que pasó? Al otro día se manifestó una situación que era lo último que me quedaba pendiente por resolver en mi vida, para estar en paz. Si tú me preguntas quién soy, Cristian, no tengo idea. Lo único que sé es que he vivido esto desde muy chica y que me considero totalmente imperfecta y que he trabajado por aportar un poquito, pero más que nada desde mi aprendizaje. Yo no te voy a decir que he leído cientos de libros, porque no lo he hecho, me encanta la lectura, pero hay gente muchísimo más capaz y más estudiosa que yo. No lo sé. Bueno, yo creo que esto va a continuar y seguiremos conversando, Carla, porque siento yo que hay la misión también suya es compartir, comunicar, contarle al mundo estas experiencias, estos mensajes que hoy lo estamos recibiendo. Yo que tengo por llamarlo de alguna manera, Carla, un centro de contacto, porque termino siendo eso, donde escucho el caso de Carla, el caso de Marilena, el caso de diferentes personas y puedo hacer como que llegan todos esos puntos que unen la vida nuestra actual. Pues no me cabe la menor duda que estamos viviendo un tiempo de despertar hermoso, que la misión que todos tenemos es despertar, crecer, evolucionar, y parte de esa prueba también significa el no juzgar, el respetar, que eso es esencial. Yo no puedo decir que soy un ser humano despierto cuando estoy condenando a todo el mundo. Entonces, esa misión que usted tiene, que lo repitió varias veces durante esta entrevista, dijo un despertar de conciencia. Por eso seguiremos conversando, mi querida amiga, en este canal, seguiremos hablando de estos temas porque siento que el mundo se merece conocer, no por miedo, sino por amor. Porque uno diría, por miedo voy a cambiar. Bueno, si por amor no lo entiende, por miedo puede hacerlo, pero la idea es que un día por amor podamos entender que la conciencia, ese despertar de la conciencia es el mejor regalo que nosotros nos podemos dar, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Para todos, exactamente. Yo te agradezco, Cristian, porque fíjate que a mí lo primero que me dijeron fue que tú eras un gran comunicador y un ser muy consciente. Hay mucha gente consciente hoy en día. Y de repente me empiezan a decir que tú eras un gran comunicador y que tu misión, y que tú estabas cumpliendo perfectamente tu misión, a lo mejor habías comenzado no conscientemente de esto. Sí. Porque me dijeron que tú comenzaste no consciente de lo que ibas a cumplir y que estabas haciendo una bonita labor.
qué bueno. Una bonita labor, porque fíjate que en otras ocasiones a mí no me han dejado hacer entrevistas. Hay gente que me ha dicho, oye, mira, te quiero hacer una entrevista, y los maestros me dicen no, con esa persona no. Así, Sí, y me lo han dicho, porque son personas que están en la dualidad. Hay muchos que han caído en el ego, sobre todo el mundo espiritual, muchos. Es algo que cuesta, que hay que trabajar mucho. Pero aún así no hay que hacer ningún juicio sobre la otra sí, persona, porque cada uno está viviendo sus su procesos. propio proceso, claro, Exactamente, cada claro, uno su está propio viviendo su camino. proceso. Uno que Y le está, corresponde, claro, quien está en la universidad no puede pensar que el que está en primaria es un ignorante, no, está en su proceso. Un día exactamente, ese que está en la universidad también estuvo en la primaria. Aquí simplemente lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacer conciencia, y hacer conciencia es entender que todo está bien y todo es perfecto. Esa frase yo me la repito constantemente, Carla. Todo está bien, todo siempre ha estado bien, todo estará bien. Por lo tanto, pretender que mi ego quiera decir cómo las cosas deben ser, pues es un acto de ignorancia profundo, cuando todo es perfecto. así es. Todo es perfecto así como es. Esa es mi frase. Sí, sí, Así sí, como la es, mía, todo es perfecto. a mí, la mía es la misma y todo el tiempo la estoy repitiendo cuando me duermo, que es muy constante, ¿no? Que me duermo, entonces uno empieza a decir, dice, no, 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 espere, 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 espere. Tenemos que recordar siempre que todo es, la voluntad de Dios es perfecta y lo que tenemos que vivir es maravilloso. Y la gran responsabilidad de nosotros es comprender eso, llegar a un punto donde tengamos la suficiente claridad para comprender de una manera absoluta que todo está bien. Pues mi querida Carla, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Cristian. Como siempre, un placer y te lo agradezco mucho. No, muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos quedan mensajes muy lindos. No es para tener miedo, pero sí para hacer cambios. No es para sentir temor de todo lo que viene, es parte básicamente de ese aprendizaje que todos tenemos que ir dando, de esos cambios que tenemos que ir todos como humanidad evolucionando para que un día podamos todos cumplir con esa misión que nos fue encomendada. A todos ustedes un abrazo muy especial, gracias por acompañarnos. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.